lo dice la palabra de nuestro Dios. Bien, yo quiero dedicar con la ayuda del Señor este espacio a que logremos comprender un poquito que los Nicolaitas era una organización, si se le puede llamar, o una secta más bien, del gnosticismo que tenía tres cosas en común. O sea, ellos querían intentar inmortalizar a Diana y mezclarla con el cristianismo y hacer entender en una forma que al cristianismo le faltaba lo que tenían allá. Como cuando usted se encuentra con alguien y dice, no, yo iba allá, pero entendí algo mejor. Y resulta que lo mejor que él entendió era como para él perfeccionarse acá, porque acá no tenía tanta perfección. Y acá se hundió en un vicio y pecado y dejó lo que verdaderamente le daba claridad. Por eso el que se va, el que deja al Señor o el que sigue otro camino, no encuentra más que decir, sino ahora sí entendí la verdad, ahora sí. Y uno se pone a pensar, hombre, y si estuvo 10, 20 o 30 y 40 años, más torpe fue que estuvo 40 años y después viene a entender la verdad. Debería de haberla entendido en los primeros 6 meses, 3 meses, 1 mes, pero realmente nosotros los años que tenemos estamos seguros de que hemos entendido y comprendido la verdad del Evangelio. Un aplauso a nuestro Dios. Segunda de Corintios 11, 13. Bueno, ya ustedes ven la pantallita, está a un lado porque se está resanando todo, pero esa será así cuando esté por acá en el centro. Porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como... Y el verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, estamos leyendo la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios 11, pero 2 de Corintios es del siglo I. O sea, ese escrito no es del año pasado. Es del siglo I. En el siglo I habían los mismos ataques que se presentan ahora en el siglo XXI. Por favor, comprenda, entienda bien y deje que en su mente entre de que usted está creyendo en algo no de la semana pasada, que se abrió un saloncito por allí y creyeron en algo y alguien que dijo voy a montar una iglesia y aquello no. Crean ustedes que allá en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, todo se comenzó predicando en la casa de los creyentes porque se había manifestado el poder del Espíritu Santo. Pero en medio de esa situación y de ese movimiento, lo que Dios estaba era estableciendo su obra. Y cuando la obra se establece por el poder del Espíritu Santo, es donde comienza a abrirse paso en la historia. Por eso son los hechos de los apóstoles, o más bien los hechos del Espíritu Santo, y todo finaliza cuando Pablo es llevado a Roma, y después de que ya es llevado allá y lo asesinan o muere allá en Roma, es donde ya entran las cartas comenzando por Romanos, Efesios, Gálatas, Filipenses, Corintios, todos estos que son las iglesias que él abrió en los hechos de los apóstoles. Ahora, cuando se está viendo esto, vamos a dedicar unos minutos aquí a que observe usted lo que la palabra del Señor presenta en Colosenses. Uno de los puntos los cuales el gnosticismo
que era como el gnosticismo, llamémosle incipiente, porque estaba comenzando. Por eso nuestro cristianismo no es incipiente. Nuestro cristianismo que tenemos es fundamental y es antiguo, porque no nació hace 5 y 10 años. El que estableció el evangelio, ya ustedes saben que él mismo está en San Marcos capítulo 1 diciendo: cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Enseñando y predicando: arrepentidos que el evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces miren ustedes, entre comillas, ¿cuál fue el primer evangélico aquí en la tierra? ¿Cómo se llama? Jesús. Y ahí le siguen los demás, le sigue Juan, le sigue Jacobo, le sigue Mateo, le sigue Leví, le siguen todos. Y ahora los millones y millones que hay comenzaron allá con un poquitico, pero comprendamos perfectamente que el ataque ha venido desde allá, porque hubo unos que se salieron de allá de la fe y creyeron que esto está tan bueno, pero yo voy a colaborar para perfeccionar, yo voy a colaborar para agregarle más. Ustedes necesitan esto y aquello y lo otro. Es que se vuelven tan estrictos, tan complicados. No, ustedes necesitan que algo se agregue de lo que hay allá y lo que hay allá. No. Yo quiero decir esta noche que el evangelio y lo que es Jesús en su obra no necesita agregarle nada más. En él estamos completos. Oh, alabanzas, alabanzas. Es algo que lo pone a uno a pensar entonces. Y miren ustedes, ¿en qué consistía esas enseñanzas? Rebajar a Jesús de nivel, de gloria, de altura, de honra, de dignidad, de nacimiento, de santidad, de linaje, de todo. Porque lo querían sacar de donde él verdaderamente es y colocarlo acá, como en medio de una situación de la cual es un humano común y corriente, y va entrando en una perfección y llega a este nivel de perfección, y después pasa a ser un eón, según dicen ellos, que es lo que le va dando como altura, y después pasa a otro nivel. Y por eso es que cuando él va a la cruz, él ya va en un nivel más alto. Y cuando está ya muriendo es un nivel más alto. Y cuando ya lo llevan a la tumba es un nivel más alto. Y cuando resucita llegó al nivel mayor, pero a ese nivel mayor que se le puede llamar que es profeta, que es inteligente, que es bueno y todo eso, mentira. ¿Por qué? Porque él no necesita una perfección así, porque él es perfecto, él es santo, él es puro, él es limpio. Con la ayuda del Señor, trato de que logremos entender, hermanos, que precisamente la situación que se vive de esa forma es porque el ataque que venía era que no nació bien, que su linaje no era así, que no tiene tanto poder. Entonces, cuando Pablo, que conocía los argumentos de ellos, los ataques que reciben los hermanos en el siglo primero, en su mayoría, yo diría que en un 80 o 90% era del gnosticismo. ¿Qué hace Pablo? Antes de él partir, ustedes revisen las cartas, hay cartas pastorales. Hay cartas universales, hay cartas pastorales y hay cartas personales. La carta, cuando Pablo dice carta del apóstol San Pablo a Timoteo, es carta pastoral pero personal. Pero cuando dice carta universal de San Pedro apóstol, es una que llegó a un nivel general. Si dice carta del apóstol Pablo a Tito, es una carta personal.
Nosotros venimos fundamentando la fe en lo que Pablo le mandaba decir a sus pastores que tenía allá, y por eso vamos entendiendo que hubo cartas personales, porque a Timoteo le dice: y tú, mi hijo, y tú, hijo mío, que estás en ese lugar, procura no hacer aquello, haz lo otro, presta atención allí, ve allá, procura con diligencia presentarte como aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Eso es como cuando una persona está hablando con uno directamente allá: procura hacer así, así, así. Si Pablo hubiera sabido que la carta a Timoteo la iban a leer millones de millones, diría: te voy a decir ahora, pero le digo a todos los demás. No, él nunca se imaginó que la carta permanecería, pero el poder divino se encargó de que esa carta llegara a todos nosotros desde el siglo primero, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es penetrante y es eficaz. Es casi como cuando uno de ustedes saca una carta para mandársela a la novia. No, yo te quiero mucho y nos vamos a casar como hablamos. Solo que estoy tratando de reunir dinero, pero yo sé que eso va a ser pronto. Y resulta que esa carta la descubren. Ah, mira, el hermano tal como le hablaba a ella. Pero ni siquiera la trataba cariñosamente, sino que voy a ir, aquello, lo otro. Y si él de pronto ya tiene bastante: oye, ¿y tú por qué no sacaste una carta con más amor, con más cariño, con más ternura? Es que él nunca se imaginó que esa carta la iban a leer por toda parte. Si él hubiera sabido que la iban a leer, cariño, yo quiero decirte que te sigo pensando todos los días, te amo. Estás en mi mente, tú eres lo que me hace falta en la vida, ya he conseguido tanto. Y los que lean esta carta se van a inspirar también para que vean lo que es uno querer a una mujer. Y yo te quiero mucho ya se había inspirado para hablar así, pero como no sabía que la iba a leer todo el mundo. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, eso es lo que pasó. Si Pablo se hubiera dado cuenta que escribiéndole a los romanos, esa carta la iban a leer en Roma, en Italia, en Francia, y lo que no se había descubierto el nuevo mundo. ¿Qué se iba a imaginar Pablo? Que habría un continente que llama América, y en América se estaba leyendo sus cartas que mandó allá. Es que es maravilloso pensar en esto. La secta de ellos era antinomianos, que son contrarios a la ley. Contrarios a la ley porque la veían muy dura, muy rígida y que no se necesitaba. Y entonces ahí tiene Pablo que acudir. Es que el Señor, cuando hablaba de la ley, no era para que no la, porque la ley era mala, la ley era buena. Por eso es que la ley tenía sacrificios. La ley había sido dada para el que la violaba, pero tenía derecho a ser perdonado, pero tenía que presentar un sacrificio. O sea que Pablo, hablándole a los Gálatas, les está hablando a los Gálatas acerca de la ley, pero les está haciendo ver que hay algo más que la ley, porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y San Juan capítulo 1 está diciendo: la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. O sea que la ley fue algo que se entregó, pero la obra del Señor Él la hizo perfectamente. Y entre la ley que fue dada y la gracia, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios. O sea que nosotros no somos salvos por algo que nos entregaron, somos salvos por la obra que Él hizo. En otras palabras, Él es el dueño de esa obra, el dueño de la salvación, el dueño de la sangre, el dueño de los tiempos, el dueño de todo.
¿Qué era lo que había que aclarar? Lo que había que aclarar es que la ley llegaba hasta aquí. ¿Y qué vamos a hacer con la ley? El que no la cumplió, se perdió. El que la cumplió, se justificó o fue salvo por la ley, que eran muy poquitos, porque la ley no se podía cumplir. El único que vino a cumplir la ley es Jesús. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, en otras palabras, ese tropiezo de la ley, y comenzando que eran los judíos, las 12 tribus, todo, ley, mandamientos, sacrificios, sacrificio de mañana, sacrificio de tarde, sacrificio cada año, sacerdocio, los levitas, todo la ley. Pero cuando ya Dios dice, algún día voy a acabar con la ley, es donde ya permite el nacimiento de un hombre que llama Juan. Porque Juan fue el último profeta de la ley según San Juan capítulo 1. Venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Ahí está el de Jesús. Y hablando de Juan, un hombre enviado de Dios, el cual que se llamaba Juan, vino para dar testimonio de la luz. No era porque fuera la luz, para dar testimonio de la luz. ¿De cuál luz? De aquella luz verdadera que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Eso dice San Juan capítulo 1. Y después de él estar en esa condición, es donde ya él dice, ustedes me están mirando mucho a mí y creen que yo soy. Yo no soy. Hay uno que viene tras mí, pero yo me vine primero. Pero antes él viene atrás, pero es primero que yo. Y ahí comienza, pero ¿cómo es que este es el que vemos? Al otro no lo vemos y este dice que aquel es primero. Sencillamente es que el que venía era primero, porque era primero que Juan. Porque Jesucristo es el primero. Entonces aquí lo que se presenta es que ya ese tropiezo, esa situación, esa dificultad, lo que el hombre lo hacía cada día más pecador, era violar la ley todos los días. Y tras de ellos se iba el pueblo gentil, hebreos desobedeciendo por un lado, gentiles siguiendo pecando por el otro. Los unos pecaban conociendo la ley, los otros pecaban sin conocerla. Habían derechos que se sacaban aún sin conocer la ley, porque las personas que no conocían la ley buscaban como una moral, una dignidad, una altura. Los historiadores presentan que en los tiempos de Abraham hubo un hombre muy eminente, un rey que llamó Hammurabi, y sacó un código, y sacó un monolito grande, y sacó una cantidad de leyes. ¿Cuáles eran esas leyes? Hay que honrar el hogar, hay que honrar la familia, hay que ser decente, hay que tratar bien, hay que hablar bien. Todo era como un código realmente de una forma de vida. Pero no conocían ley de Dios. Eran leyes que se establecían como por la naturalidad de que el gobierno funcionara. Nadie robará, nadie matará, nadie hará lo malo. Y así el pueblo gentil se formó sus leyes, sus ideas. ¿Acaso cuando uno observa lo que es la bandera está indicando algo del país? Cuando escucha el himno nacional, no es que el himno nacional nuestro fue el hermano tal y la hermana tal. No, el himno nacional fue de personas inconversas, pero póngale cuidado a la letra, que aún sin conocer a Dios, dice que cesó la horrible noche y comienza a hablar de las palabras de aquel que murió en la cruz. ¿Sí me están entendiendo lo que? Esto es la realidad, pero el señor Oreste Sindi, que es el del himno, y el que compuso la letra, el otro, todo esto, no es que eran de la iglesia tal, no. Y si mira lo que son las letras de algunos países, siempre habla de libertad, habla de moral, habla de autoridad. El pueblo gentil quiso hacer algo, pero no pudo.
quiso ser bueno, pero no pudo. Entonces, cuando el mundo se presenta de esa manera, en este espacio es donde nace Juan, y es donde Juan, después de estar bautizando, lo señala. Vea, ese era el que les había dicho. Y todos miran para allá. Ese era. Él era el que es primero que yo, y no soy digno siquiera de desatarle las sandalias a él. Y todos se ponen a ver. Entonces, o sea, quiere decir que este es mucho mayor que el que está acá. Yo no soy digno. O sea que de una vez se puso bien abajo porque estaba, y dice, Él es el grande, Él es el mayor. De Él era que les había dicho. Parece que se llena de alegría y dice, Él era. Ahora siquiera que apareció, siquiera que vino. Y cuando va llegando, de pronto él esperaba que Jesús lo bautizara. Cuando él le dice, no, bautízame tú. ¿Yo? Sí, bautiza. Pero es que antes tú deberías decir, no, bautízame a mí. Y lo bautizó. Y en ese momento que lo bautiza, los cielos se abren y hay un milagro maravilloso allá. Un aplauso para nuestro Dios. Desde ese momento que Juan lo presenta, parece que Jesús queda ya allí, y todos observando lo que se sintió, lo glorioso, y parece que Juan como que va buscando ya por allá su espacio y se va yendo por aquí, y Jesús es el que queda por acá, haciéndole frente, porque desde ese momento Jesús se muestra a todos que es el Dios manifestado en carne, que es el Verbo de vida, que es el Rey de reyes y Señor de señores. En otras palabras, Jesús el Salvador del mundo. Por eso Juan entra en una decadencia. A los pocos días, el Señor está por aquí predicando, atiende allí, atiende allá, habla aquí, habla allá. Oye, Señor, algunos que vienen de allá, de ese lugar de Jerusalén, dicen que Juan manda a preguntar que si eres tú o que esperan a alguien más que venga. Entonces díganle a Juan que los muertos resucitan. Los leprosos son limpiados, de todo les habla. Y la palabrita clave es que nunca se había oído. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Vaya, dígale que ya no hay nada más que hacer. Y él estaba en la cárcel y a los pocos días muere. Entonces usted se pregunta, ¿y por qué estando allá mandó a preguntar si era verdad que esperar a otro? Porque el Jordán y la manifestación del Espíritu Santo fue la señal que tenía que tener Juan para poder que esa señal dijera, este es el Mesías, este es mi hijo, este es. Y lo que sintió Juan cuando escuchó y vio eso fue lo que sintió cuando estaba en el vientre y el otro estaba en el otro vientre. O sea que no vino a conocer a Jesús sino por la obra del Espíritu Santo. Dele una alabanza al Señor en esta hora. Hermanos, me fui por el otro lado. Ya vamos a seguir con el gnosticismo, pero me fui por ese lado, para que podamos entender por qué surgen los ataques. ¿Qué decían? Que eso no fue así, que eso de que fue por el Espíritu Santo, no, porque todo ser humano tiene que nacer así. Es verdad, todo ser humano tiene que nacer así. Lo más problemático en la vida es cuando se confunde la mentira con la verdad. Porque usted no sabe qué es verdad y qué es mentira, porque le dicen algo. Es como cuando alguien le dice, yo no tengo plata.
Y usted dice, no tienes, no, no tengo nada, vea, y metió la mano al bolsillo y volteó el bolsillo al revés. Ah, verdad, no tiene, pero en el otro sí tenía. Entonces hay una verdad y hay una mentira. Entonces ahí pasa en los escritos, en los contratos, en todo, hay algo que se mezcla, que esto es así y que esto no es así. Pero entonces en algunas enseñanzas que hay llamadas cristianas, hay algo que sí, que no, y que se parece, y que de pronto, y que quizás. Nosotros no tenemos una doctrina así. Nosotros creemos verdaderamente que no es que Él sea, de pronto es Dios, no es que se parezca a algo de Dios, no es que quizás sea Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La iglesia primitiva sufrió esos ataques. Judas, el hermano del Señor, y Jacobo también. Judas, por eso escribe de esa manera como leíamos ahora, que él mismo dice, os escribo de esta manera, en esta forma, para que podáis comprender perfectamente. Es lo que quiere decir él acá. Dice aquí que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único. Pero cuando uno lee por allá el 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna, y algunos que dudan, convencedlos. O sea que Judas está hablando acá, la gran solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribiros. Vivía la situación del ataque. Los romanos vivieron ese ataque. ¿Qué es lo que hace Pablo? Ustedes ahora se preguntarán, es que hermanos, miren, Dios es soberano y hace cosas que no se entienden. Cuando Dios llama a Saulo, lo llama yendo para Damasco, eso conocen ustedes la historia, y cae, queda ciego, lo llevan, oran por él, y él era arrogante, agresivo, prepotente, y se consideraba como plenipotenciario, que tenía toda la clase de poderes. Por eso Dios lo castiga de la manera más sutil que hay. Los ojos. A veces uno dice, ¿por qué no se quebró un pie? No, porque seguía pensando y desafiando y todo. Pero cuando queda ciego, ¿a quién desafía? La persona, por arrogante y todo lo que sea, quedando ciego, ¿qué? ¿A quién va a desafiar ciego si no había nadie? Es que es como una situación bien compleja. Entonces, todo lo que pasó fue que quedó ciego y quedó indefenso. Podía tener la espada a 1 metro y no la veía. Podía tener el enemigo a 2 metros, tampoco lo veía. O sea que queda de tal manera que cualquiera le puede dar su golpe y él no sabe quién es. ¿Qué hace? Inmediatamente, ¿quién eres, Señor? Porque ¿quién se atrevió a hacerme esto a mí? No solo me tumba, sino que quedo ciego. Tiene que tener mucho poder, porque todavía me caigo y quedo viendo, pero caerme y no ver ya nada. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces dice, este ya no es humano. Aquí hay algo ya diferente. Señor, ¿qué quieres que haga? O sea que el altivo, bien bajitico y ciego, ¿qué quieres que haga?
De pronto él le hubiera dicho, vete a predicar así como estás, sí, pero regálame los ojos para poder. Regálame, no. Él le dice, vete que después se te dirá lo que te conviene hacer. Entonces se lo llevan a esa casa. Lo que yo quiero que tomemos en cuenta es que Pablo, después de que sale de recobrar la vista, ahí en Siria, se va para Tarso y de Tarso se va para Arabia y estuvo 3 años estudiando las Escrituras. Eso dice Gálatas capítulo 1 y parte del capítulo 2. ¿Se fue a qué? A capacitarse, a escudriñar, a ver por qué razón ese Jesús lo trató de esa manera, lo convirtió de lobo a oveja, de arrogante a humilde, de altivo a sencillo. Tiene que tener ese Jesús tiene que tener algo. Y sabe que Jesús todavía tiene ese poder. Porque muchos de ustedes serían altivos, agresivos, groseros, desafiantes, peleaban hasta con una pared. Y resulta de que ya cuando se entregan a Jesús, ya piensan distinto, actúan distinto, saben lo que es amar, servir, ayudar, alabar, glorificar, exaltar, porque es que Él es el que hace nuevas todas las cosas. Por eso les decía ahora que Él hace cosas que uno no las entiende. ¿Qué pasó? Va 3 años, Él se encarga de estudiar. Lleva pergaminos, lleva todo. Eso se los digo porque Dios me permitió estar en esa ciudad que llama Petra. Fue uno de esos gustos que yo quise tener en la vida con el hermano Zúñiga que falleció, porque él quería ir allá y yo resulté yendo porque él se fue con el Señor y allá yo lo recordaba mucho a él porque con él hablábamos de la escatología y de la profecía y todo, y por eso él quería ir allá, pero no le permitió el Señor. Yo fui, estuve, y esa es una población muy pequeñita, pero toda de roca. Ahí hay aposento de roca, castillo en roca, cementerios en roca, casas en roca, todo en roca, por eso se llama Petra. Y allá estuve y allá nos decía el rabino que estaba explicando que hubo un hombre hace muchos años que fue con una cantidad de pergaminos a estudiar y nadie lo sacaba de allá sino a comer algo por ahí. Y después de que estuvo 3 años salió de allá diferente todavía más. Salió con ese espíritu alegre y llegó a Tarso. Bernabé se da cuenta que él está en Tarso y cuando se lee la palabra del Señor en Hechos, él manda a traerlo a Tarso y vuelve y se lo presenta a los apóstoles. Bueno, yo creo que alguna vez les hablé de eso, pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que le faltaba a Pablo era conocer no tanto la ley porque la conocía. Eso es lo que él le dice a los filipenses, conocedor de la ley, seguidor de la ley, en cuanto a la ley, cumplidor de ella, era de la doctrina, de las fiestas, del Sanedrín, de todo. O sea que estaba metido en todo lo de allá. El golpe lo recibe porque no conocía bien la gracia. Cuando conoce ya en su conversión y entiende quién es Jesús, cuando ya sale de allá y comienza a hablar con los apóstoles, lo reciben y es donde Dios al corto tiempo lo llama en Hechos 13, apártenme a Bernabé y a quién más, y a Saulo, que es Pablo. O sea que todavía seguía casi siendo Saulo. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los tengo, para ir a predicar ¿a quién? A los gentiles, a los reyes,
Quiere decir que la capacidad de este hombre no fue tanto por la ley, sino por la gracia. Y cuando se presenta ya con todo este conocimiento, es donde se establecen las 14 iglesias. Y cuando viene el ataque del gnosticismo, ¿quién más que él para explicar quién es Jesucristo? Sino Pablo, el cual dice, hablándole allá a Timoteo: Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El cual él vino según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él comienza a exaltar. Y cuando se lee Colosenses, ya con esto finalizo esta partecita porque ese reloj me está mirando mucho. Dice Colosenses capítulo 1, ahora que ustedes tienen ya una idea, miren entonces ahora por qué Pablo habla de esa manera. Es que cuando uno lee la carta, uno tiene que entrar como en el análisis, ¿por qué el escritor habla así? No es que Pablo no tenía más de qué hablar y dice, no, pues, ¿qué le digo a esta gente aquí? Que Jesús es cabeza del hogar y que Jesús es bueno y que Jesús es poderoso. No, es que Pablo no está llenando un espacio. Pablo está diciendo lo que tiene su corazón y el ataque que están viviendo. Entonces, cuando Pablo escribe, es como diciéndoles, bueno, lo que les están diciendo es por esto, esto, esto y esto. Pero ustedes, mucho cuidado con aquello, porque la realidad es esta. Entonces miren ustedes cómo les dice acá. Por ejemplo, Colosenses 1:12. Con gozo. Podemos colocarlo acá, por favor. Con gozo les está escribiendo Pablo a los colosenses, que era de los más atacados, la iglesia más atacada por el gnosticismo. No era la única, eran casi todas, pero esta estaba agobiada. Por eso descubran ustedes mismos la manera del apóstol hablar. Colosenses capítulo 1, el verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Habla de un origen. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quiere decir que Pablo le está escribiendo a los colosenses y les dice, ustedes vienen de un linaje mucho más que el que aparece acá, porque a los efesios les dice que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero mire lo que presenta la palabra del Señor acá, el cual, verso 13, ¿qué? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué pasó? Nos sacó de la ley y de las tinieblas y nos metió a la gracia. Y nos sacó de allá de sacrificios y nos metió acá donde Él es el del sacrificio. Todo era por la obra y todo era por la ley, y llevo el animalito y todo, y ellos allá, no. Ahora Él dice, no hay necesidad de llevar animales, no hay necesidad de nada. Yo soy el Cordero, yo voy a derramar la sangre y yo voy a resucitar y mi sangre los limpia de todo pecado. Un aplauso para nuestro Dios. Aleluya, aleluya. ¿Por qué habla así? Por los ataques que tenía. Verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 15. Esto es algo de lo más maravilloso que hay. Lo que ellos querían rebajar, que no es.
que ese es un nivel que tiene, que él va a llegar, sí, a ser más poderoso que aquello. No, Pablo ya, Dios le había revelado, le había mostrado, y ya Pablo sabía quién era Jesús. Y cuando él escribe este verso acá, es como decirle, bueno, ¿y tú, qué es Jesús para ti? Entonces aparece que él dice acá, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando se hablaba de que venía una perversión, dice, primogénito de toda creación. O sea, ustedes lo ven que él nace acá y habla del tiempo de Juan y de José y de María, pero no, él viene desde mucho allá, porque sus salidas son desde el principio. Miqueas está hablando de él en las teofanías. Sus salidas son desde el principio. Él toma una forma de teofanía y dice a dos de sus ángeles, volvámonos visibles por un momento y vamos a visitar a mi amigo. ¿Por qué le llama a Abraham? ¿Qué? Mi amigo. Y Abraham está ya sentado en la tienda con ese temor. Dice, bueno, gracias a Dios que Dios me dio vida hoy, siquiera que estoy bien acá. Y ha hablado conmigo, me ha dado promesas. Hombre, ese Dios ha sido maravilloso conmigo. Cuando ve que vienen tres allá, él no tiene necesidad de que le digan, mira, trátalos bien, pon cuidado. No, ahí mismo se levanta. ¡Ey! Amor, como llamaba la señora. Prepara desde algo ya porque alguien importante viene. Y vienen esos tres. Teofanía. Y esos tres van llegando acá. Señores míos, permítanme atenderlos. Y entre los tres hay uno mucho más poderoso que los otros. Yo sé que usted ha leído esa historia. Alabanzas, alabanzas. Las cosas se han puesto tan mal que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Señor, pero ¿cómo es que eso va a ser así? Si tú vas a hacer eso también, el bueno con el malo, y no. Es que allá puede haber gente buena. ¿Y qué tal si hay 50? Parece que ese amigo resultó negociante. 50. No, Señor. 40. Bueno, está bien, 40. Y esos otros dos pendientes allí. Y parece que algo sucede y llega la noticia y se da cuenta. Y, Señor, 30. ¿Qué más? 20. Oh, Dios tan bueno y tan maravilloso. 10. Si hubieran 10. O sea que Dios es muy misericordioso. Estén en pie, por favor. Entonces cuando dan la vuelta y no hay, dice, lo mejor es sacar los poquiticos que hay. Sacarlos de allá. ¿Quién da la orden? Uno de los tres. Y escúcheme esto, léalo con calma, Génesis 19 y 18. Y hay algo que sucedió único. Dice que se subieron a un monte que había y miraban el humo. Y ahí estaba Abraham en el sitio donde había estado hablando con el Señor.
O sea que lo que ese señor hizo hacer, corto, juicio, lo hizo y se fue. Esas son salidas desde el principio. Teofanías, que toma una figura que lo ven, pero es que es una figura que se puede ver y se puede palpar, pero que desaparece y se va. Es la figura que vio Josué cuando está peleando y se le aparece un guerrero ahí. ¿Tú eres de quién? ¿De los nuestros o enemigos? Soy de los príncipes, el príncipe del ejército. Ahí mismo se dobla inmediatamente. Teofanía. Lo que vieron los profetas, y lo vi sentado, teofanía, y lo vi que estaba, teofanía, teofanía, teofanía. Pero cuando Dios dice ya, no más teofanías, yo directamente me voy a manifestar en carne. Alabanzas, alabanzas. Mire, cada que yo leo este pasaje, me conmueve, me llena de tanta confianza. Aleluya. San Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Hay una alabanza. Lo que hemos visto. ¿Con qué? Con nuestros ojos. Aleluya. Lo que hemos contemplado. Estoy leyendo San Juan, primera de Juan 1:1. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es que no fue una ilusión. Tocaban sus brazos, tocaban su cuerpo. Por eso cuando Él derrama su sangre no fue una ilusión. El gnosticismo hacía creer que eso no era sangre, que era algo que estaba derramando. Era verdaderamente sangre, porque Él era verdaderamente humano. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y más abajito dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un aplauso para el Señor ahora. Por eso, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, porque es que no es que alguien lo creó a Él. Él se manifestó cuando quiso, nació donde quiso, murió donde quiso, resucitó cuando quiso y volverá cuando quiera. Oh, alabanzas, alabanzas. Por Él fueron creadas todas las cosas, leo el 16, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles
invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios mediante, en la próxima hablaremos de ese señorío de Él que viene de ahí en adelante, pero por ahora démosle gracias porque esa es la calidad de Dios que nosotros tenemos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. El gnosticismo lo quiso rebajar y es así, es así, es así. Mentira. Jesús es más santo cada día, cada momento. Jesús es más poderoso. Jesús no tiene que esperar, voy a esperar unos años para tener poder. No, ese es usted y soy yo. Él es soberano, santo, poderoso, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Oremos todos. Padre bendito, Padre amado, démosle gracias al Señor por haberlo conocido a Él y porque lo tenemos acá delante de sí mismo. Dios de los cielos, te exaltamos y te glorificamos. Te damos infinitas gracias, poderoso Jesús. Gracias, Padre celestial. Es en tu nombre santo, es en tu nombre glorioso